decirte lo que siento, aunque me pierda en el intento. Aquí estamos nuevamente, gracias por continuar con nosotros en TV Perú. Así viéndonos aquí, sentaditos. ¿Y ahora de qué vamos a hablar, mi querida Cecilia? Tenemos un tema muy importante y muy interesante, como dije en algún momento, poco se sabe, poco se ha hablado, poco se ha sobre todo comunicado a través de los medios, ¿no? Cómo entender y cómo actuar frente a una situación de demencia senil. Como tú lo dijiste en algún momento, pues todos ojalá y lleguemos, ¿no? A ser adultos mayores, a ser ancianos. Y sobre todo, pues, reconocer, ¿no? Porque ya finalmente nos toca a nosotros como hijos, como nietos, poder reconocer estos síntomas, reconocer cuando se esté dando una situación o una enfermedad como esta y saber qué hacer, ¿no? Así que vamos a conversar sobre este tema con el doctor José Francisco Parodi, que es médico geriatra de la clínica Bambú. ¿Cómo estás, José Francisco? Buenos días, Cecilia. bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Jorge. El tema de la demencia senil es una condición en la que puede entrar cualquier persona con edad, digamos, con avanzada edad, o es condicionado por alguna situación. La demencia es un síndrome, es más frecuente en las personas mayores, ¿no? Hay demencias de presentación más temprana, pero demencia significa pérdida de la función pierde el funcionamiento mental, lo que se llama funciones mentales, memoria, juicio, cálculo, interpretar refranes, reconocer cosas, el lenguaje. Eso es demencia. Si eso dura más de 6 meses y afecta tu desempeño diario, tu familia y esas cosas, tu desempeño social, eso es demencia. Claro, o sea, demencia hace alusión entonces al deterioro progresivo, ¿verdad? Que se puede dar en diversas facultades. Esto que puede ser ocasionado por la edad o puede ser también ocasionado por otros factores. Bueno, la edad es un factor de riesgo porque con la edad es más frecuente, pero hay gente que envejece y nunca tiene demencia, ¿no? Entonces tener demencia no es normal. Ese es el concepto primero que habría que dejar, ¿no? Y los que van caminando por la calle, que habitualmente le decimos dementes, no son dementes estrictamente como los médicos nos gusta definir. Claro, eso sería un cuadro más esquizofrénico, más... Otra causa, ¿no? Claro. Aunque el esquizofrénico puede hacer alteraciones, funciones mentales al final. Dentro del cuadro de, digamos, de lo que se llama demencias, ¿no? Está el Alzheimer, ¿verdad? ¿El Parkinson también? ¿Sí? El Parkinson puede llegar a tener demencia y hay varias mezclas, Parkinson Plus. O sea, cuando ya no funciona, cuando no está bien, las funciones mentales superiores pueden hacer, pero demencias hay. La más frecuente, son 2 clasificaciones básicamente, las degenerativas y las vasculares. Y después están las mixtas, que son mezclas degenerativas con vasculares. Y las degenerativas ahora, en este momento, el conocimiento son más frecuentes. La más frecuente de la degenerativa es la enfermedad de Alzheimer. Ajá. Pero hay demencias otras que se llaman por cuerpos de Lewy, de enfermedad frontotemporal, porque has tenido infartos cerebrales, después de una hemorragia cerebral, hay demencia por SIDA, hay demencia por sífilis, o sea, hay varios tipos de demencia. Claro. Y el nombre de demencia senil es una nomenclatura que ya no siempre se usa, ¿no? Antes se usaba para ver si te daba antes o después de los 60 años, pero ya no se usa el término de demencia senil. Lo que más un poco reconocemos, o lo primero que viene a nuestra cabeza cuando hablamos de demencia senil, ya que hemos hecho este esclarecimiento de los diversos cuadros que están relacionados a este nombre, demencia, pero lo primero que viene es el abuelito que de repente no se acuerda de ciertas cosas, ¿no? O el abuelito que se encuentra contigo y en vez de decirte José Francisco te dice, ¿cómo estás? Tú eres Pablito, ¿no? Sí. Pablito, claro, tú y yo jugábamos cuando éramos niñitos, o sea, empieza a confundirse, a desorientarse, ¿no? Se pierden algunos, exacto, ¿no? Se pierden claro, lo que pasa es que tú tienes que ver hasta cuándo es normal y qué es lo que esperas y puedes decir, mira, esto ya no es. O sea, ¿para qué bajé? ¿Dónde puse las llaves? ¿Dónde están mis lentes? ¿Para qué dónde iba? Eso hasta ahí podría ser normal. Hasta ahí podría ser normal. Eso le pasa a cualquier edad, también a nosotros también. Bueno, hay gente que sí, es verdad. Eso es yo verdad. Conozco chicos que no dicen, uy, ¿dónde dormí anoche? No me acuerdo, ¿no? Sí, gente que es peor si no saben con quién está. Es peor, imagínate, cosa de locos. ¿Con quién andarás tú? ¿Por qué te pones rojo? Pero bueno, eso es más o menos normal entonces, ¿no? ¿Qué sí, pasa? Y está muy influido por el componente emocional. O sea, es como cuando vas al examen y te bloqueas, estás aturdido. Entonces, la depresión, la ansiedad, el factor emocional puede influir en tu desempeño cognitivo o mental. Entonces, cuando ya eso va más allá, y hay pruebas para eso. O sea, ¿qué es ir más allá, digamos, pero más allá de las pruebas? Cuando eso interfiere en tu diario vivir. Cuando ya no puedes
Por ejemplo, llamar por teléfono o no ir a comprar, que son, se llaman actividades instrumentales de la vida diaria. Eso, ya tu desempeño diario no es el normal, ya podrías estar en una demencia, pero hay un estadio de predemencia, es decir, entonces hay que hacer pruebas mentales, una evaluación neuropsicológica, la familia nota. Lo importante es que cuando tú notes un cambio y sientes, eso se llama queja subjetiva de memoria, acudas a un profesional que te ayude, en el caso un geriatra o un neurólogo, que te ayude a decir, mira, esto de acá ya no es normal. Claro. ¿Por qué no es normal? Es lo que hay que ver. Claro. A veces algunas cosas sí son reversibles, otras Claro. cosas no son Esa es reversibles. una pregunta que quería Ahora. hacer, ¿no? Si tiene cura, si tiene arreglo, si hay una vuelta atrás, pero me imagino que dependiendo Depende de del la causa, estadio, pues. el caso, Claro, la hay que ver causa. Siempre hay algo que hacer. científica. Uno no puede ser tan pesimista. pero... el previo, digamos, toda la parte previa, que es la que también apuntamos acá, ¿no? O sea, digamos, cómo prevenir, cómo llegar a esta etapa. Siempre leo sobre jugar pupiletras, crucigramas, hacer ejercicios de memoria. Eso ayuda, digamos, en cualquier edad, pero sobre todo pensando en estas O sea, posibilidades. mira, en todas las etapas de vida tú puedes hacer algo por tu salud posterior. Y cuanto más desarrolles de capacidad, si viene un momento de pérdida vas a bajar de más arriba, ¿no? Claro. Salvo que sea una catástrofe del cerebro. Pues, ¿no? Claro. Te cayó algo en la cabeza y te reventó. Claro. Pero en ese sentido la educación, y la educación variada, sí es un factor protector, ¿no? Por ejemplo, estudiar música. El ser músico, hay estudios que están publicados que te dicen pues, que mejora la función ejecutiva, la Claro. memoria del trabajo, que son funciones mentales especiales. El saber un idioma, otro idioma, en cierta manera te puede proteger. Ahora hay gente que es muy inteligente, muy hábil y puede llegar a ser demencia. Sí, tú notas, es más difícil porque ahí le haces pruebas mentales y alguien que estuvo por encima del estándar siempre llega a lo normal. Entonces se te puede pasar, pero la familia nota, ¿no? Y puede empezar por síntomas de conducta. Entonces ya ahí empieza una experticia profesional en diagnosticar. Ahora, definitivamente en todos los tipos de las más frecuentes de las demencias hay un componente vascular en mayor o menor medida. Entonces tú, la de siempre, ¿no? Tus hábitos saludables, hacer ejercicio, el estrés influye. Entonces todo suma, digamos, a favor cuando con cosas tan simples y que siempre repetimos, Mire, ¿no? inclusive El descanso ahora también. hay relación entre tu masa muscular y tu músculo, calidad de músculo y el volumen cerebral. Lo que es la sarcopenia, Exacto. hoy en día como la sarcopenia. En la sarcopenia. Ahora, sí. pero cuando ya se declaró la enfermedad, ¿no? En un paciente, en una persona, ¿cómo pueden ayudar los familiares? ¿Cómo deberían actuar los familiares? Porque, digamos, se reportan casos que son muy tristes, que son muy lamentables, ya sea en la situación de Alzheimer o de una demencia ocasionada por cualquier otra situación. Digamos, en ambos, en estos casos, lo que se observa es una persona que tiene recuerdos alterados, que sufre incluso por recuerdos que de repente no han existido o que de repente pues se afloran. Por ejemplo, Yo una tenía persona que es viudo o viuda. A propósito de eso, yo tenía una paciente que me decía que cada vez que iba al mercado, el esposo estaba parado en la puerta llorando porque creía que lo había abandonado. Por ejemplo, Entonces, todos ¿no? los días. Ahora, eso depende mucho del estadio, o sea, de cómo lo agarres. Y también no es solo responsabilidad de la familia. Eso es muy importante porque es que esto es una epidemia y los servicios sociales y los servicios de salud tienen que adecuarse para un problema que antes no estaba y ahora sí hay. Entonces tiene que haber mucho soporte de los servicios sociales, mucho soporte de los servicios de salud. Ahora la familia depende del estadio. Si es inicial, tiene que hacer pues todas las posibilidades de tratamiento que hasta ahora es sintomático, farmacológico y no farmacológico para mantener tanto los síntomas de función mental como los estados de ánimo, los síntomas de que se me ocurre que me persiguen, que veo cosas que me hacen daño, son síntomas psicóticos. Entonces ahí viene una experticia médica en el manejo de estos síntomas, pero después hay que proteger a la persona, es decir, porque ahí aparece el primo que nunca venía, la tía que nunca venía, las joyas se desaparecen, se comienzan a perder las cosas. Suele aparecer la figura de un cuidador principal que se hace el objetivo de vivir para cuidar y esa persona se termina enfermando. Entonces lo primero que hay que hacer es pedir ayuda y si son los primeros estadios y la persona todavía puede tomar ciertas decisiones, conversar de lo que puede pasar, hasta dónde llegar y hasta dónde empujar y seguir jalando algo que no va mejor, porque Ahora, también llega la demencia a un estado de terminalidad. O sea, hay un momento en que ya estás postrado, dependiente, ya no deglutes porque tu cerebro no funciona. Entonces, si es conveniente poner una sonda o no, que son otros momentos Claro, esos son otros estadios, como dices que a tú. veces la familia, un hijo o una hija, por amor o por el egoísmo que tenemos los hijos,
lo queremos seguir teniendo, pero si estuviéramos en el lugar de la persona, no. Entonces, esto dura en promedio 10 o 15 años. Wow. Y además de los costos de sufrimiento y de estas cosas, necesita pues readecuar los servicios de Claro, salud. llega un ¿no? momento que tú dices que se debería un poco balancear también la situación, porque dices puede ser muy delicado el caso del abuelo, de la abuela, y buscas calidad de vida. Sí, ¿no? como en Porque todas, ¿ah? ya Como en es todas las difícil. enfermedades. ¿no? Realmente la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal, Claro, la todas cirrosis, tienen un problema. la diabetes, puede llegar a un estado de terminalidad. Lo que pasa es que esa es la computadora. Pues, José Francisco, pero es el disco duro, ¿no? y a nivel emocional, o sea, digan, el caso, por ejemplo, que te mencioné al principio, tienes tu abuelita o tu abuelito, qué sé yo, que te dice, no, tú no eres José Francisco, tú eres Pepito o Luchito, mi amigo con el que fuimos a la guerra juntos, ¿no? ¿No te acuerdas? En esos Que le casos, sigue ¿qué nomás. conviene? Sí, no, ¿Seguir porque la no vale la corriente pena ir contra la corriente cuando está tan desorganizado el pensamiento, ¿no? Y comprender, inclusive, hay cosas que son muy difíciles, ¿no? Como insinuaciones sexuales. Claro. A veces, ¿no? Al nieto, a la nieta, al amigo del nieto, eso puede pasar. Claro, claro, Se claro. puede manejar a veces farmacológicamente y hay estrategias no farmacológicas. Entonces, el familiar y el médico, la enfermera, el miembro de salud, tiene que saber este tipo de manejos. Ahora, cuando la cosa es muy, muy difícil, sí hay que intervenir O farmacológicamente. sea, puede haber una exacerbación también a ese Sí, nivel. claro. Generalmente estas cosas además se descompensan cuando viene algo, ¿no? O sea, una infección, pues un uñero, una muela infectada, una infección urinaria, una neumonía, da síntomas de visiones, de agresividades y cosas que de algo que estaba estable. Entonces la persona que vive con una persona con demencia sabe que cuando esto de un momento a otro bruscamente cambia, algo está pasando, ¿no? Para Sí, establecer la diferencia con el Alzheimer, ¿no? Un poco, en el Alzheimer se sabe que la persona como que va retrocediendo, ¿verdad? En años. ¿Cómo, o en este caso te hago la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial? ¿Cuál sería la diferencia que se podría establecer entre una enfermedad más o menos, bueno, conocida como el Alzheimer Sí. y una demencia X? Es que el Alzheimer es un tipo de demencia. Ujú. Entonces, O sea, otra demencia X. hay algunas demencias, por ejemplo, hay una demencia que se llama frontotemporal, que tiene generalmente síntomas al inicio más que de memoria que de conducta, de hiperoralidad, hipersexualidad. La enfermedad por cuerpos de Lewy tiene síntomas parecidos a los del Parkinson, además de la demencia. Y las vasculares van cayendo en escalera, ¿no? Se estabiliza y ¡pum!, de repente un microinfarto más y otro poco más. Entonces, al final, cuando está muy avanzado, la diferencia tan fina es complicada de hacerla y en el fondo a veces no tiene... A ver, el tratamiento, abordaje, cuando está muy avanzado es más o menos el mismo. Ajá. Entonces tú tienes que hacerlo por fines académicos, por capacidad de intervención, el soporte familiar y la educación del cuidador es fundamental, pero Es importantísimo entonces detectarla a tiempo para poder empezar a trabajar. es bueno para preparar, ¿no? Para proteger a la persona. Generalmente, al principio cuando se comienza a olvidar te ríes, ¿no? Mira, se puso calzoncillo encima del pantalón, hola Superman, te dicen, ¿no? Pero cuando ya comienza a tener alucinaciones en la noche, quiere incendiar la casa o agrede o se quiere ir, entonces ya, y vienen los síntomas ya psicóticos, de conducta asociados al Podría problema pasar. mental, ahí es cuando la gente pide ayuda y entonces a veces no hemos empezado precozmente, ¿no? Claro, en su momento. Mira, Sara tiene una pregunta. Dice, ¿fumar en la tercera edad provoca demencia senil? Fumar es malo siempre. Eso es verdad. Entonces, la verdad es que, y empeora el componente vascular, Vascular, claro. ¿no? Entonces, si bien en una época habían algunos reportes que decían que fumar protegía de la demencia, eso se explica porque te mueres antes de ser demente, ¿no? Sí, claro. Qué buena. Entonces, realmente. pero no, fumar es malo siempre. Claro, claro. claro que sí. Excelente. Pedro. Pedro dice, ¿puedo llevar a la calle a un abuelito con demencia senil? Sí, depende de la persona. Depende del cuadro, ¿no? Depende. Porque hay gente que cuando lo sacas, cuando está muy avanzado el tema, se desorienta demasiado. Entonces se angustia porque no es su rutina. Inclusive el típico paciente con demencia que se vuelve abuelo golondrino. Duerme 3 días en la casa de uno, 5 días la semana siguiente. Entonces, en la noche, el cambiar estos pacientes de un lugar a otro puede producir delirio y confusión mental. Entonces es mejor las rutinas, cuando la cosa está muy avanzada, cuando la cosa está leve, moderada, sí puede salir Todo sin bien, problemas, claro. claro. Siempre es bueno que tenga una identificación, que participe, tener en lugares donde hay que estar
sin riesgos, ¿no? Ahora, dentro de todo lo que has mencionado, bueno, es importante, digamos, darle atención oportuna, lo cual evidentemente sería mejor si es que es una persona que va constantemente a sus chequeos o, digamos, con cierta periodicidad, ¿verdad? Mira, además de ir a los chequeos y eso, porque hay mucha gente, como es una enfermedad nueva y problemas relativamente nuevos, tú tienes seguro, tienes clínica, tienes y vas y no hay un servicio para esa atención. Entonces, tienes el acceso, inclusive teniendo dinero. Vas y los servicios no están diseñados ni adecuados aún todos, o falta por mejorarlos, como para enfrentar a este tipo de personas que además no solamente es demente, sino que tiene varias enfermedades. Y entonces va a uno para una enfermedad, uno para el otro, y bueno, ya su cabecita, te dicen. Entonces tienes que verlo mucho más globalmente. Y tenemos otra pregunta. Morenita dice, mi mami tiene 68 años y confunde las cosas, no escucha bien. ¿Será el inicio de la demencia senil? No sé, ¿no? ¿Cómo saber? Lo primero que habría que hacer es arreglarle todo el alrededor, ¿no? Que escuche bien, ¿no? Primero que ¿Debería escuche necesitar bien. algún aparato? Claro, alguna a veces, por situación? ejemplo, mira, cuando estás anímicamente mal, la depresión, te quejas mucho que te olvidas las cosas. Ahora, cuando ya confundes pues una cosa que es exagerada, de hecho eso no está bien, ¿no? Claro. Entonces ahí tiene que pedir ayuda a un profesional que le haga una prueba, un descarte y si es necesario hacer una evaluación neuropsicológica, así se llama. La evaluación neuropsicológica es 2 horas de test mentales donde te dice tú no estás en lo que deberías estar. Y de ahí hay que echarse a buscar, porque por ejemplo la tiroides baja puede producir síntomas. Alteraciones, ¿no? Exacto. O el baja de vitamina B12. Bueno, en esos casos, perdóname, Sí. llevarlo primero al un geriatra o al neuropsicólogo directamente. Mira, la verdad es que es mejor ir a un geriatra o a un neurólogo para que ellos aborden todo el caso. El neuropsicólogo te va a hacer los test mentales, pero el otro profesional, en el caso del geriatra, el geriatra te ve todas El las causas oído, posibles claro. y todos los factores que pueden determinar, inclusive valora si es que es necesario la evaluación neuropsicológica, ¿no? Gente que ya tiene una demencia evidente, muy avanzada, ya hacer una evaluación neuropsicológica a lo mejor con signos, con fines legales y esas cosas, ¿no? Yo a veces cuando estoy viniendo para acá en la moto, yo viajo en moto, a veces me paro a los costados de los carros y veo señoras que tú ves manejando su carrito y son graciosos porque manejan así. No, y se cuadran donde quieren, voltean por donde quieren, paran por donde quieren y te gritan, ¿no? Porque además tienen la autoridad porque tienen 300 años. Entonces es como, ya señora, Ahora, o sea, no les provocas, no les Mi discuten ni abuela, nada, ¿no? Y mi es como- abuela aprendió a manejar para irme a bañar. O sea, aprendió a manejar siendo abuela. Y ha manejado así, pero nunca ha chocado. Ya. Entonces, gente que sabe manejar No muy tiene bien, nada que ver como una entre comillas cosa las con la combis. No, por eso. Las Por combis eso le chocan y decía. matan gente, ¿no? Sí, claro. Ahora, sí Hay es que- verdad que es todo un tema, el tema del adulto mayor que conduce. Porque efectivamente sus reacciones igual no son las mismas, ¿no? Y manejan más lento por eso. Y hay un gran problema, y los servicios de salud también tienen que afrontarlo, cuando tienen demencia, pero todavía la destreza manejan. Entonces dice, doctor, la esposa le anda diciendo, dobla acá, dobla allá, se pierde, confunde, ¿cómo quitarle el carro? Es toda una intervención que implica a la familia, un servicio social. Sí. Entonces, es una cosa bien complicada. Esto Sí. también... En Europa eso está normado Claro. y te discapacita y todo. Pero acá a veces tú puedes conseguir tu certificado médico para el brevete fácil, ¿no? Claro. Junto con la medicación, digamos, que se la dan en este caso el médico pertinente, ¿verdad? De acuerdo al cuadro exacto que tenga, ¿también es importante alguna asistencia de algún tipo psicológico, psiquiátrico? Mira, ahorita como el efecto, como te decía, de la medicación desde el punto de vista de curación de la enfermedad es bajo. No se puede curar la enfermedad todavía, al menos la enfermedad de Alzheimer, se usa lo que se llama entrenamiento cognitivo, estimulación cognitiva. O sea, es tratamiento no farmacológico, es entrenamiento mental, no solo de memoria, de todas tus funciones mentales. Y hay trabajos con ejercicio muscular también, o sea, decir, fuerza, luchar contra la sarcopenia, mejorar tu masa y calidad muscular, podría activar ciertas zonas cerebrales. Entonces, hay muchas cosas que hacer desde el punto de vista farmacológico y no farmacológico. Aterrizamos otra vez en el servicio de salud. Tú vas a tu clínica, a tu seguro, te dan todas las posibilidades farmacológicas, entonces tienes que preguntarle a tu médico por alguna posibilidad o algún sitio donde puedas hacer estimulación cognitiva para contrarrestar eso y según tu nivel, porque el asunto es que a veces te vas a
por ejemplo, clases de entrenamiento de memoria, pero gente que está bien, Claro. pero tú ya no estás bien, entonces te sientas ahí, te sientes mal, frustras y no regresas nunca Y más. frente a eso, José Francisco, frente a la frustración o alguna crisis del tipo de, oye, me entero que tal persona se murió y yo me había olvidado por completo y empiezo a llorar y empiezo a hacer, digamos, un cuadro de tirar las cosas, de qué sé yo.